Buscamos que te conectes con los sonidos del aire que esta temporada suenan exquisitamente bien. GDS más Recrearte. Primavera 2022. Y en este nuevo horario, la tarde nos invita a compartir la historia, los mitos de este clásico a través de GDS, la radio que nos une a las puertas de Magonia. Desde los estudios centrales de GDS Radio, le doy la bienvenida en este nuevo ciclo, nuevo horario, a su conductor, a Carlos Matos. ¿Estará preparado en la tarde? Hola Carlos, bienvenido. ¿Cómo andás, Guillermo? Sí, muy bien, además, horario diurno. Cosa que bueno, hace que las exploraciones en Magonia puedan ser de otra forma también. Y bien, bueno, empezamos mes de octubre, un mes donde hay algunas celebraciones célticas, y entonces hoy vamos a continuar la segunda parte de mitos y verdades de la leyenda artúrica. Cuando decimos leyenda artúrica lo hacemos en un sentido general, lo hacemos en un sentido amplio, porque nos referimos al conjunto de toda la literatura del ciclo artúrico y del impacto este ciclo tuvo en lo imaginal. Pero bueno, Guillermo, antes de continuar con estos comentarios y pasar a los informes, vamos a las vías de comunicación. Así es, Carlos, las recordamos e interactuamos en esta tarde de miércoles a través del 223-424-6646, mensajes a la radio, y a través de Facebook como GDS Radio y Carlos Matos. Decíamos que el mito artúrico, que las leyendas artúricas, han tenido a lo largo del tiempo una penetración en todas las culturas. ¿Pero por qué? Porque recoge una serie de arquetipos propios de cada una de esas culturas. Se ve claramente el camino iniciático, como escucháramos en el informe del programa pasado, los distintos elementos, las iniciaciones de acuerdo a cada uno de los elementos, la de la tierra con la espada en la piedra, la iniciación en el elemento agua, cuando Viviana entrega la espada a Excalibur a Arturo, y quedarían las iniciaciones de aire y de fuego. Pero no vamos a hablar de ello. Vamos a darle lugar a los oyentes que investiguen o que lean la obra de Thomas Malory, La muerte del rey Arturo, que seguramente con todos los elementos que hemos venido trabajando a lo largo del ciclo de las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, lo van a descubrir. Del ciclo artúrico hay un elemento que es fundamental, es el del Santo Grial. Del Santo Grial no vamos a hablar hoy detenidamente. El Santo Grial va a ser el tema del próximo programa. Vos sabés, Guillermo, que con el tema del Santo Grial y del mito en el cual José de Arimatea lleva el Santo Grial a las Islas Británicas, se han generado ríos de tinta. Pero esto tiene un componente político también. Tiene un componente político. ¿Por qué motivo se le ha dado tanta fuerza a esa leyenda? ¿Vos qué pensás de eso, Guille? A ver. Lo primero que se me viene a la mente, Indiana Jones.
En el cine, ¿te acordás? Con John Connery. Exactamente. Sí. Con John Connery, bueno, y Harrison Ford, ¿no? Como su papel principal, Sí. que va a volver, ya entrado en edad, pero va a ser otra de esta saga que tanto habla de muchos otros mitos también, ¿no? ¿Qué pienso? Habla Sí. de mitos y de historias. Y de Habla historias. Sí, sí, viste que es como un pequeño y primer acercamiento, ¿no? Desde Hollywood, con todo lo que tiene Hollywood y Spielberg y el adornado, pero viene bien porque muchas veces entras por ahí y después vas a los libros, te empezás a instruir o a investigar, te agarra como ese bichito de la curiosidad. ¿Qué pienso del Santo Grial? Sí. En Indiana Jones, la serie, o sea, no las películas, no las sagas, La serie, ¿te acordás de la serie? Sí, claro. Sí. En la serie Indiana Jones, yo no sé si vos recordás que Indiana Jones se encontraba con Lenin, se encontraba con Tal cual. Con Pablo Picasso. Muy buena. Si bien el personaje es un personaje de ficción, muchas anécdotas eran tomadas de la realidad de esos otros personajes. ¿Por qué? Según se comentó en la escuela de periodismo donde yo estudiaba, y hubo alguien que apareció hasta con manuales de estilo y con algunos estudios que habían hecho, decían que el norteamericano medio tenía una cultura general muy pobre a nivel histórico. Es decir, se miraban totalmente el ombligo, conocían de su historia y hasta por ahí nomás. Entonces, la manera de hacer que por lo menos algunos retazos de historia entraran en la gran masa fue a través de esta serie, en donde a Indiana Jones lo hacían recorrer determinados hechos, sacándolo ya de la ficción, como en búsqueda del arca perdida, sacándolo de eso, sino metiéndolo en algunos diálogos reales. Por ejemplo, esa charla que tuvo con quienes integraron el movimiento de lo que fue la toma del Palacio de Invierno en Rusia, etcétera. Pero bueno, esto de Indiana Jones que estamos hablando tiene cierta conexión con lo que mencionamos del Santo Grial, tema sobre el cual vamos a profundizar en el otro programa, el programa que viene. Pero fíjense cómo no nos podemos quedar solamente con la visión simbólica desde el punto de vista infantil, o la visión solamente espiritualista o espiritual, que no está mal. Pero esta idea de que José de Arimatea llevó el Santo Grial a las Islas Británicas, la copa en la que se recogió la sangre de Jesús, primero que fue la copa de acuerdo a la leyenda, estamos hablando siempre de acuerdo a la leyenda, la copa en la que se celebró la primera Eucaristía y donde después de el lanzazo de Longinos se recogió la sangre de Cristo. Claro. ¿Por qué motivo tiene peso esto? O mejor dicho, ¿por qué se fomentó tanto esta leyenda? A ver, puedo hacer un acercamiento, a ver si me parece a mí. Puede ser que dos visiones, religiones, ¿no? Diferentes, pueblos, puede ser que venga por el lado de fomentar este mito por la unión, tal vez buscada desde el lado, no sé, del Vaticano, no sé, porque es como que hay un mito dentro de otro. A ver, no sé. No está desencaminada la cosa, pero fijémonos que el Santo Grial, al final estamos hablando del Santo Grial ahora, pero bueno, no importa. Bueno, un poquito hasta ahí nada más. Vamos a profundizar más adelante. La idea del Santo Grial, como la copa en la que se recogió la sangre de Cristo, aparece recién escrita por Borón, recién cuando aparece el ciclo artúrico, es decir, antes del ciclo en realidad no aparece esa asociación. Pero en la época de Enrique VIII, que esto lo vamos a escuchar brevemente en el informe, bueno, Enrique VIII tuvo un tremendo despelote con la Iglesia Católica, valga el término despelote, a partir del problema de los divorcios. Bueno, ahí es cuando surge la Iglesia Anglicana, cuando buscaba la descendencia, ¿no? La Iglesia Anglicana como una iglesia totalmente independiente que rompe con el Vaticano.
Entonces acá hay algo importante. Si para la Iglesia Católica Occidental la cabeza de la Iglesia en la tierra es Pedro, o sea, el Papa, ¿no? Tomando una de las interpretaciones cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, interpretación que no comparte la Iglesia Ortodoxa, pero situémonos en la Iglesia Romana. El hecho de tener directamente el Santo Grial en Inglaterra y que José de Arimatea haya llevado el Santo Grial a Inglaterra, ubica a los ingleses en una posición por encima del Papa. Entonces de ahí la importancia de darle fuerza a la leyenda, porque si el Santo Grial es real, existió, si ese hecho existió, obviamente tiene mucha mayor fuerza un lugar o quien tiene el Santo Grial como conexión directa con la iglesia primitiva que el tener que obedecer al Papa. Yo no sé si vos lo viste por ese lado en algún momento, Guille, pero es algo que no debemos perder de vista. Claro. Sí, porque vos fijate que analizando ahora desde la mesa, ¿no? Desde el rey Arturo, de toda esta cuestión y los mitos, vos fíjate que el Santo Grial juega un papel muy importante, ¿no? Dentro de toda esta historia céltica. Exactamente. Bueno, Guillermo, entonces vamos a las vías de comunicación, después a los 2 informes que tenemos, así pegaditos, y volvemos. Nos preparamos para este primer programa en la tarde de GDS, agendalo, nuevo día y nuevo horario. Estamos estrenando hoy con esta segunda parte a través del 223-424-66-46. Mensajes a la radio, también ahí nos podés escuchar a través de gdsradio.com, gdsradio.com.ar, Cronos MDQ, la página que más te gusta, y también sumamos una más que es gdspodcast.com, donde vas a ver más rápido todavía los podcasts de A las Puertas de Magonia y de todos los programas de GDS Radio. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje. El velo del misterio que envuelve al Santo Grial se ha perpetuado a lo largo de 20 siglos. Lo único que podemos suponer con verosimilitud es que la búsqueda de este sagrado tesoro debió de comenzar en Jerusalén, en la época de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, casi todo el mundo conocido pertenecía a Roma. Judea no era sino una apartada provincia del imperio, bastante problemática, por cierto, ya que algunos grupos locales habían empezado a resistir activamente al dominio imperial tras décadas de sometimiento. Jesús, quien en palabras de los evangelios había rechazado toda implicación política, era sin embargo considerado una amenaza y fue acusado de traición. Poco antes de ser arrestado, celebró con sus discípulos la fiesta judía de la Pascua. Fue en esta fatídica reunión, la última cena, donde apareció por primera vez el cáliz conocido como el Santo Grial. Los evangelios relatan que aquella noche Jesús celebró la primera misa transformando en sangre el vino contenido en su copa. Después de dar gracias, tomó el cáliz y se lo entregó a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre». Mateo 26, versículos 27 y 8. Jesucristo fue apresado a las pocas horas de terminar la última cena. Al día siguiente, fue crucificado. Según los evangelios, un fiel discípulo de Jesús, el rico comerciante José de Arimatea, hizo bajar el cuerpo para enterrarlo.
José de Arimatea enterró a Jesús en la tumba que había dispuesto para él mismo. A partir de entonces, desaparece de los evangelios, no mencionándose ya en ellos ni la figura de José de Arimatea ni el cáliz de la última cena. Hasta que en la Edad Media empiezan a proliferar los llamados romances del Santo Grial, en los cuales están íntimamente relacionados José y el cáliz. Hay al menos una fuente medieval en la que se afirma que el Grial fue confeccionado por José de Arimatea exclusivamente para Jesús. En otras palabras, se dice que después de la crucifixión José utilizó el Santo Grial para recoger parte de la sangre de Cristo. En este caso, ¿qué sucedió con el cáliz? Cuando empezaron a circular rumores sobre la resurrección, los discípulos de Jesús temieron que Roma aplicara medidas represivas. Según algunos poetas medievales, José consiguió ocultar el cáliz en el lugar más remoto del Imperio Romano. Dice la leyenda que José emprendió un viaje que lo condujo a Europa, concretamente a Britania, y más concretamente a Glastonbury, y que allí erigió una capilla para guardar en ella el Grial. El Imperio Romano abarcaba gran parte del mundo conocido. Glastonbury se encontraba muy al norte, en la provincia de Britania, nada menos que a 5.000 kilómetros de distancia de Tierra Santa. Pero incluso en tiempos de Jesucristo, las rutas comerciales unían ya estas dos regiones tan distantes entre sí. Y fue en Glastonbury donde al parecer José de Arimatea construyó en los albores del cristianismo una capilla que albergaba el Grial. Según las leyendas, la capilla era un edificio muy sencillo de troncos de madera y barro y cubierta de chamizo. Excavaciones recientes indican que la leyenda podría no estar lejos de la realidad. Se han encontrado en Glastonbury restos de una antigua iglesia fechada alrededor del año 100 de nuestra era. Pero esta antigüedad, aunque no alcanza a José de Arimatea, sí demuestra una muy temprana presencia cristiana en la región. Pero la búsqueda del Grial en sí ha sido una empresa bastante más complicada. Historias seculares afirman que fue enterrado a corta distancia de la capilla, cerca de este manantial conocido como la Fuente del Cáliz. El agua del manantial deposita aquí sedimentos de color rojizo. Sabemos por la química que este color solo significa un elevado contenido en hierro. Sin embargo, para la leyenda, el hecho de que el agua esté teñida de rojo significa mucho más. El Santo Grial, que contenía la sangre de Cristo, tiene que estar oculto muy cerca de allí. Otros relatos, en cambio, consideran que el Grial quedó en la iglesia construida por José de Arimatea, al cuidado de sus descendientes. Cuando la rústica capilla se convirtió en la abadía de Glastonbury, la tutela del Grial habría pasado a los monjes que la ocuparon. Pero la posesión del Santo Grial era un regalo cuestionable. Esta reliquia ponía en tela de juicio las enseñanzas del cristianismo tradicional, ya que representaba una desviación imperdonable de la doctrina según la cual el heredero del ministerio de Jesucristo era San Pedro. Si hay algo de verdad en el relato de que Jesús, personalmente, entregó la copa de la Sagrada Cena a José, este recibiría con ella una cierta autoridad para ser el siguiente en la línea sucesoria de aquellos que dieran fe de la continuación de la obra de Cristo. En historias tardías hay efectivamente referencias a que Jesús lo hizo partícipe a él y no a los demás discípulos de ciertos secretos de su ministerio. Esto podría ser uno de los motivos del silencio de la Iglesia respecto al Grial. Si los monjes de Glastonbury tenían realmente el Grial en su poder, su situación era dicotímica, ya que por una parte poseían la, puede que más sagrada, reliquia de toda la cristiandad, el Santo Grial que había contenido la sangre del Salvador, mientras que por otra parte no se atrevían a hablar de ello por miedo a ser tildados de heréticos. Ese dilema podría explicar el cambio en la imaginería del Grial durante el siglo XIV. En vez de sostener un cáliz, José era representado con dos jarros o dos vinagreras conteniendo la sangre de Cristo. Estos recipientes no levantaban sospechas entre los altos dignatarios de la Iglesia.
En cuanto a José de Arimatea, mucho después de su muerte, su nombre se convirtió en un arma poderosa para muchas intrigas en el terreno político medieval. Hubo disputas jurisdiccionales entre los reyes de Inglaterra y las autoridades eclesiásticas. Fue en esa época cuando el Papa mantenía una autoridad absoluta, una autoridad espiritual y en algunos casos también temporal sobre los reyes. Los reyes de Inglaterra querían una iglesia nacional independiente del Papa y gobernada directamente por ellos. Y la llegada de José a Glastonbury, mucho antes de la institución de Roma como centro de la iglesia, le servía de base para sus deseos de primacía sobre el Papa. La controversia afectaba profundamente a la posición de los monjes de Glastonbury, que se hallaban entre su Papa y su rey. La abadía de Glastonbury consiguió mantenerse apartada del fuego cruzado de la política, al menos durante algún tiempo. En el siglo XVI se había convertido en uno de los monasterios más ricos y poderosos de Inglaterra. Sin embargo, el final se acercaba amenazador. El caldo de cultivo de las desavenencias entre los papas y los reyes ingleses estallaría en una ruptura sangrienta. La cercana ciudad de Glastonbury es el innegable centro espiritual de Inglaterra. Se considera uno de los lugares religiosos más antiguos del país. Peregrinos paganos y cristianos vienen aquí desde hace siglos, pero actualmente hay un tipo de peregrino que supera en número a todos los demás. Glastonbury es la ciudad de las leyendas y una de sus leyendas dice que este Tor, que en celta significa colina, es Avalon. En aquel entonces estas tierras bajas estaban cubiertas de agua y creaban las condiciones perfectas para Avalon, una colina que surge entre la niebla. Avalon tiene otros significados. Se considera un estado mental, el umbral entre este mundo y el más allá. Se asocia con el rey Arturo y hay muchos restos arqueológicos que demuestran que era un lugar en el que se practicaban ritos precristianos. Otro hecho probado es que se tardan 25 minutos en llegar a la cima. Cuenta la leyenda que el rey Arturo, el soberano más legendario de Inglaterra, cuyo nombre es sinónimo de todo lo que es bueno y justo, vino aquí en busca del Santo Grial. Pero la colina no ha perdido su místico poder de atracción y viajeros espirituales de todos los rincones del mundo acuden aquí en masa. He llegado a la cima del Tor. Estoy en lo alto de Avalon. Es asombroso. ¿Qué pasa ahí? Genial. Le decimos a la tierra, alabada seas, tierra. En ti depositamos nuestra sagrada fe. Alabada seas, tierra. Alabada seas, tierra. Disculpen. ¿He tenido suerte de encontrarlos o lo hacen a menudo? Lo hacemos a menudo. ¿Qué son ustedes? Druidas, Son somos druidas. druidas. ¿Sí? Los druidas practicamos un paganismo rudimentario, era la primitiva religión de las islas. Lo que hacemos es rendir homenaje a la naturaleza, eso es lo que hacían los druidas. Yo soy un druida rey, me llamo Arturo. ¿Arturo? Sí. ¿Es el rey Arturo? ¿Es el rey Arturo? Y tengo mi propia orden, se llama la Orden de Caballeros de Arturo. O sea, que es su reencarnación. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero no pretendo convencer a nadie de que sea cierto, solo quiero convencer a la gente de que esto es lo que hace Arturo ahora. ¿Quieres unirte a nosotros? Claro. Levántate, hermana, guerrera de la Orden de Arturo. Luchamos por la paz y el amor es nuestra enseña. Corazón sobre corazón y mano sobre mano. El espíritu de Marcos puede oírnos. Confirma este sagrado juramento. Felicidades, hermana. Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La idea de las sociedades utópicas
lugares donde todo es de alguna manera mejor, ha formado parte del imaginario humano desde tiempos inmemoriales. A partir de la Atlántida y hasta la utopía de Tomás Moro, la posibilidad de crear una sociedad perfecta en la que ciudadanía y gobierno formen una unión ideal ha estado siempre con nosotros. En algunos casos, tales sociedades perfectas no son un modelo al cual se aspira, sino un hecho supuestamente histórico. Un momento en la trayectoria humana donde en efecto existió un lugar mágico, casi inimitable. Así es la leyenda de Camelot, la ciudad fortaleza gobernada por el legendario rey Arturo y protegida por un grupo de adalides valientes y virtuosos conocidos como los Caballeros de la Mesa Redonda. La historia del rey Arturo y su Camelot es parte integral del espíritu y la mística de la Gran Bretaña. Con Arturo y su incomparable valentía nace la idea de una Inglaterra poderosa y noble. En cierto sentido, es el mito fundacional de esa tierra, tanto como el de Rómulo y Remo constituye el de la maravillosa Roma y su imperio. Pero, ¿existió realmente el rey Arturo? Si así fue, ¿dónde estaba la hermosa Camelot? Ciudad de fortificaciones impresionantes que sirvió de cuna a su gobierno virtuoso. Para encontrar al auténtico rey Arturo hay que buscar en libros tan antiguos como la leyenda misma. Ahí, en menciones misteriosas y fascinantes, aparece la figura de un hombre aconsejado por un mago de leyenda y dueño de la que es quizá la espada más famosa de la historia. Las primeras menciones al rey Arturo como líder invencible y poderoso datan de 1500 años atrás. 600 años más tarde, en 1138, Geoffrey de Monmouth escribiría la historia de los reyes británicos, obra asimismo importante en el mito arturiano. Alrededor del siglo XII aparecería el que es para muchos el libro más importante en la consolidación de la leyenda del rey Arturo, de su espada Excalibur y su fiel consejero el misterioso mago Merlín, así como de la ciudad en la que todos vivían, la utópica Camelot. Se trata de Lancelot, o el caballero de la carreta del poeta francés Chrétien de Troyes. Pero sería hasta 1470 cuando Thomas Malory escribió La muerte de Arturo, que el mito arturiano tomaría su forma definitiva. Enamorado de la historia del famoso rey inglés, Malory reunió todas las fuentes previas para crear la leyenda definitiva de Camelot y sus nobles habitantes. En la versión de Malory, Arturo es hijo del guerrero Uther Pendragon. Criado con humildad, Arturo consigue llegar al poder después de extraer, siendo todavía muy joven, la no menos mítica espada Excalibur, forjada por el mago Merlín. En lo que resta de la obra, Malory cuenta la conmovedora historia de la consolidación del reino arturiano, la búsqueda del Santo Grial por los Caballeros de la Mesa Redonda y la muerte del propio rey Arturo después de un combate con su terrible enemigo Mordred, hijo del propio Arturo y la hechicera Morgana. Si todo suena como una fantástica leyenda, es que quizá lo es. Pero hay quien sostiene que al menos una parte de lo escrito por Malory realmente ocurrió. De acuerdo con algunas versiones, en algún lugar de la actual Inglaterra quedan las ruinas escondidas de lo que alguna vez fue el castillo más hermoso del mundo, cuna de un gobierno virtuoso como pocos, el Camelot del rey Arturo. La búsqueda del rey Arturo histórico debe partir, más que del personaje, de la localización de su legendaria ciudad. Se dice que quien descubra Camelot descubrirá también al rey Arturo, así como Schliemann descubrió, al encontrar la Troya histórica, la confirmación del destino de Paris, Helena y Héctor, los grandes personajes de la Ilíada de Homero. Por eso, desde hace décadas los investigadores se han dedicado a buscar el lugar en Inglaterra donde pueden estar las ruinas de Camelot. Lo primero que habría que decir es que el nombre real de la ciudad de Arturo probablemente nunca fue Camelot. Para el siglo XII, cuando Chrétien de Troyes dio a conocer este nombre por primera vez, cientos de años habían pasado ya desde el reinado de Arturo. El asunto se complica cuando se toma en cuenta que no hay registros históricos de ninguna ciudad con el nombre de Camelot en Inglaterra. ¿Cómo encontrar entonces la ciudad legendaria? Primero, hay que decidir en qué periodo gobernó Arturo. La mayoría de los estudiosos de la leyenda arturiana están de acuerdo en que, de haber existido realmente Arturo,
probablemente vivió después del periodo de dominación romana en Gran Bretaña, es decir, alrededor del año 500 de nuestra era. De ser así, es posible que la legendaria Camelot se encontrara en una de las regiones más prósperas y poderosas de aquel país, el centro, justo al este de Gales. Curiosamente, ahí está una de las candidatas más reconocidas como la Camelot arturiana, las ruinas de la antigua Viroconium. Famosa por ser una ciudad fortificada y próspera, esas ruinas, visibles hoy en día cerca del pueblo de Rochester en Inglaterra, parecen coincidir con las descripciones hechas de Camelot. Curiosamente, el hombre que gobernó la hermosa ciudad de Viroconium era un hombre poderoso conocido como el Oso. ¿Y cuál era la palabra para oso en el idioma usado entonces en la región? Arth o Arthur. Pero Viroconium no es ni de lejos la única cuna para la Camelot histórica. La búsqueda obsesiva incluye distintos posibles sitios donde tal vez descansó en su momento la mítica ciudad del rey Arturo. Quizá el lugar más mencionado en los últimos años sea una inmensa colina con misteriosas ruinas arqueológicas cerca de South Cadbury. La colina de grandes dimensiones y superficie plana fue alguna vez una enorme fortificación. Alrededor del lugar han proliferado cientos de leyendas de folclore local. Muchos de quienes viven cerca de Cadbury están convencidos de que ahí estuvo la Camelot de la leyenda. Incluso menciones puntuales en fuentes bibliográficas del siglo XVI indican que ahí se encontraba la ciudad arturiana. Según la leyenda, el rey Arturo y sus caballeros se reunían en una gran cueva en las profundidades de una colina. Hace algunos años, con esa información en mente, se llevó a cabo una serie de excavaciones que en efecto descubrió en los restos de una ciudad del periodo posromano, rodeada de grandes murallas, una notable sala que pudo haber sido un comedor. De acuerdo con los defensores de Cadbury como Camelot, ese sitio era la mismísima sala de la mesa redonda. Por si fuera poco, decenas de piezas de cerámica fueron halladas también, poniendo al descubierto el poder de quien haya sido el gobernante del gran fuerte de Cadbury. Desgraciadamente, nadie consiguió encontrar ninguna evidencia con el nombre del famoso rey o algunos de los protagonistas de las leyendas arturianas. Tampoco se encontró cueva alguna. Aunque para arqueólogos aficionados la colina de Cadbury sigue escondiendo secretos, en las leyendas locales la legendaria cueva de Arturo está en uno de los costados de la colina, escondida cuidadosamente, no solo por los primeros pobladores del lugar, sino por la naturaleza que era, se dice, aliada de Arturo, pero sobre todo del hechicero Merlín. Pero de todos los posibles sitios donde pudo hallarse Camelot, el más popular es una ciudad de tiempos romanos que no solo tiene un nombre similar al de la célebre fortaleza arturiana, sino que tiene coincidencias fascinantes con el mito maravilloso del rey Arturo. Se trata de la antigua e importante ciudad de Camulodunum, palabra que suena parecido a Camelot en la región de Essex. Además de que su poderío y la etapa de su existencia coinciden en gran medida con la Camelot legendaria, muchas de las figuras de la historia de la ciudad romana parecen corresponder a las posibles descripciones del rey Arturo. Quizá el ejemplo más notable es un hombre conocido como Riotamus, líder británico que viviera hace 1500 años y que atravesara por peripecias muy similares a las ocurridas a Arturo en los célebres mitos. De manera increíble, se dice que Riotamus terminó sus días en un lugar llamado Avalon. Como todo aquel que conozca el mito arturiano sabe, el último lugar de descanso de Arturo tenía prácticamente el mismo nombre. Por si eso fuera poco, Riotamus no es un nombre propiamente, sino la descripción de un soberano. El nombre de Riotamus, o al menos el Riotamus de Camulodunum, bien pudo haber sido el legendario Arturo. Aún así, no tenemos evidencia sólida para identificar esa gran ciudad romana como la sede real de Camelot. Igual ocurre con los otros sitios posibles. Nunca se ha encontrado un solo trozo de cerámica con el nombre de Arturo o el de otro de los protagonistas de los mitos arturianos. Y así pues, el misterio sobrevive. ¿Existió de verdad Camelot? ¿Vivieron alguna vez Arturo y sus caballeros maravillosos de la mesa redonda? Por ahora,
es imposible saberlo. Solo un descubrimiento fortuito podría solucionar el gran enigma del que es el rey más famoso de todos los tiempos. GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Estás escuchando A las Puertas de Magonia, nuevo día y horario, miércoles desde las 18 horas, pegado al programa de Trini, Deluxe, Carlos Matos y antes de Adela Sánchez Avelino, que le mandamos un saludo. Vamos con más saludos que nos van llegando, la redacción de la radio. A Sonia, Sonia, bienvenida Sonia. Gracias por estar del otro lado. Para Mariana, para Julia Almirón, para nuestra querida amiga Gladys Emilce desde el barrio Constitución, para Esther López, para Nino y Melina desde la ciudad de Neuquén. También le mandamos un saludo para Sonia, aquí de Mar del Plata, para Silvia. Gracias por estar ahí acompañándonos. Para Vanina, bienvenida Vanina, y mucha gente que es la primera vez, Carlos, que nos escucha y que está escuchando Las Puertas de Magonia por el horario, ¿no? Porque hay diferentes horarios en los cuales nos están acompañando. Y también un saludo para el Café Ufológico, a Lorena Ciarrata, que nos compartió hoy un video de un hermoso lugar y un hermoso encuentro que se va a estar realizando el 29 de octubre con entrada libre y gratuita, sí, en la calle San Martín 750 de Rosario, porque es el Café Ufológico de Rosario. Qué hermoso lugar, Carlos, es un lugar histórico. Vamos a entrevistarla, sí, vamos a entrevistarla a Lorena para que nos cuente, porque seguramente va a haber gente de acá en Mar del Plata que va a poder viajar. Parece un encuentro que se va a hacer el día 29, hay toda una movida. Lorena viene trabajando hace mucho en la relación entre la temática ufológica y el arte, y sobre todo el abordaje desde la multiperspectiva, como lo venimos marcando hace tiempo, ¿no? Así que, bueno, esperamos charlar también con Lorena, con Marina, con toda la gente del Café Ufológico en próximos programas antes de este encuentro, y después, bueno, que nos hagan también una crónica. Ya la tenemos a Lorena como corresponsal de A las Puertas de Magonia en Rosario. Así es. Y volviendo al tema del informe, de este informe final, vamos a seguir hablando de esto. Me parece que en el imaginario popular, cuando se habla de mitología, ¿no? Y se le dan todos estos elementos, como un lugar histórico, como un elemento histórico y demás, lo damos por sentado que sucedió, más allá de que nunca se encuentre, ¿no? Ni el cáliz, claro, ni la espada. No da esa sensación, cierto. Carlos. Sí, es cierto. Es posible que encontremos lugares que sean el soporte para el mito, ¿no? Lo que le da cierto anclaje en la realidad, esa especie de verosimilitud de decir, no, pero fíjate que hay tal cosa. Pero bueno, como vimos acá en el ciclo artúrico, que es algo que tratamos de explicar desde el primer programa cuando abordamos lo mítico, son historias construidas capa sobre capa, relato sobre relato. Hay un fondo histórico, se habla de un Arturo en el siglo V o siglo VI, en la época cuando los celtas se descendían de los romanos. Porque los romanos ya se habían retirado, pero quedaban algunos romanos peleando contra los celtas. Vamos a hablar también del Arturo específicamente histórico. Pero los pueblos necesitan un mito fundante. Todos los pueblos toman un mito fundante. Y este es el caso de Arturo. Fíjate que nosotros también tenemos mitos fundantes.
también vamos construyendo mitos sin negar la realidad. ¿Cuántas veces hemos hablado acá de las láminas escolares, Guillermo? Esa famosa lámina de San Martín sobre un caballo blanco. Un caballo blanco que nunca existió, que San Martín nunca tuvo un caballo blanco, o por lo menos no cruzó los Andes en un caballo blanco. Sabemos que cruzó los Andes, y lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Recurriendo a las fuentes históricas, en una camilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el pueblo lo quiere ver en un caballo blanco, pero claro, y sería igual un San Martín enfermo en gran parte de ese cruce. No sería igual, no sería el padre de la patria, o sí sería, pero no sería igual. Claro, es verdad, no sería igual, Guillermo, pero fíjate que el mito, yo creo, el problema me parece que está cuando mezclamos las cosas, cuando queremos poner al mito en lugar de la fotografía histórica, claro, o cuando queremos llevar la fotografía histórica al lugar del mito. Sí. A mí, en los recuerdos que tengo de mi niñez, cuando alcanzaba a ver todavía, el ver la lámina escolar de San Martín en el caballo blanco es algo que me emociona. Porque en definitiva, esa lámina lo que muestra es una síntesis de toda la historia. El caballo blanco simboliza algo. Entonces, hay un San Martín puramente histórico, y también está el mito que el pueblo construyó sobre la vida de San Martín, que es válido en el campo de lo mítico. El problema es cuando mezclamos la hacienda. Cuando, por ejemplo, creemos en este caso que el rey Arturo existió exactamente así como lo cuenta el ciclo artúrico, ¿no? Cosa que no es verdad. Ahora, también vos fijate que en la Biblia, ahí nos metemos en un terreno escabroso también, ¿no? Porque por ahí mucha gente se va a enojar. Pero, por ejemplo, el atravesar el desierto, el cruce del desierto que hace Moisés, lleva aproximadamente una semana, no lleva 40 años. Ahora, ¿es mentira lo que dice la Biblia? No, en realidad está tratando de explicar otra cosa. Está intentando explicar otra cosa. Un desierto que atraviesa toda una generación, pero que es un desierto que puede ser un desierto físico, pero puede ser un desierto de otras características. Ahora, si nos quedamos con la literalidad, bueno, ahí perdemos. Sí. Eso quiere decir que la historia se escribe de mentiras, o que, como dice alguno, nos engañaron toda la vida. No, a ver. No. En realidad, de lo que se trata es de tener el suficiente discernimiento o inteligencia para entender en qué plano estamos hablando. No, si uno escucha una canción y escuchás a alguien que le dice, no sé, a su pareja, que quiero con el corazón, si lo tomás literalmente, realmente es un asco, porque es como querer con un órgano. O sea, estás hablando de otra cosa, no estás hablando del corazón de carne ahí toda chorreando que está latiendo sangre. Es un buen ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Ahora te voy a meter en otro tema en instantes nada más, porque estamos en el momento en Adela, la estamos esperando a Adela, y siempre cuando esperamos a Adela es como que podemos seguir charlando y demás, porque Adela sale en estos programas, está saliendo desde diferentes lugares de Buenos Aires. Y primero igual cerremos este tema, porque te voy a meter en un tema un poco actual, que lo íbamos a charlar en la previa, yo te iba a decir para la semana que viene, pero está muy, muy presente ahora, ¿no? Con lo que pasó el fin de semana en la política de nuestro vecino país, y que tiene que ver con Magonia. Y vos me vas a decir, capaz de decir, no, Guille, esto no tiene que ver, pero me parece que sí, y no deja de sorprenderme, ¿no? Ciertas cuestiones que suceden. Viste que, hubo elecciones este domingo, van a ir una segunda vuelta en Brasil. Exacto. Y somos países muy diferentes, ¿no? A veces cuando nos quiere comparar, no somos países muy diferentes, y muy diferentes también desde la mitología y también desde la religión, ¿no? Porque todavía, que se ha perdido mucho en la Argentina, en Brasil es un país netamente evangélico, cristiano, católico, creyente, ¿no? Creyente. Y surgió algo que, claro, ahora entre los dos candidatos, esta polarización, se necesitan
cualquier cantidad de votos para un lado o para el otro, digamos, desde diferentes vertientes. Se necesita persuadir a personas que capaz que no comulgan con una idea ni con la otra, y por eso están los acuerdos políticos. Pero acá viene mi sorpresa, y me imagino que también la tuya, que en el día de ayer, es decir, desde el lado de Bolsonaro, se decía que Lula había hecho un pacto con el diablo y que dialogaba con el diablo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y Lula, en las últimas horas, salió con una imagen en la cual se lo ve con las dos manos como si estaríamos rezando, como los angelitos. Uno reza, viste, a veces con las manos cruzadas, otros con las manos juntas, ¿no? Hacia arriba. Y otra imagen que está en un templo, no parece católico, ¿no? Parece más evangélico, cristiano, como que le están haciendo una imposición de manos. Y salió a aclarar el partido de Lula, ¿no? El partido, el PT, tuvo que aclarar que es cristiano y que no tiene un pacto con el diablo. ¿Qué opinión te merece esto, Carlos? Porque a mí me superó, ¿no? El tema es realmente muy amplio. Lo primero que habría que decir, yo me acuerdo cuando Lula gana la primera vez, la famosa marea roja, cuando el PT irrumpe para un cambio en Brasil. Lo primero que tenemos que decir es que Lula contó con el apoyo de muchísimas comunidades de base católica, apostólicas romanas. Esto hay que decirlo, porque acá evidentemente, claro, los votos de Bolsonaro son votos de derecha y están recurriendo a sectores reaccionarios de ciertas corrientes evangélicas. No estamos diciendo que los evangélicos sean reaccionarios, pero hay ciertas corrientes reaccionarias del evangelismo que recurren a esta cosa maniquea del pacto con el diablo y todo ese fundamentalismo. Eso es evidente que están echando mano de eso. Lo lamentable de esto es que lo que siempre decimos, que es tremendo que no se separe la cuestión de las iglesias del Estado. Claro, eso, sí. Tiene que ser profunda, el Estado tiene que ser Estado laico y el debate se debe desarrollar en el plano de la laicidad y bueno, cada cual tendrá sus valores. Ahora, hay que recordar que fue muchísimo el apoyo de los católicos brasileños. Hay una diferencia en relación a la Argentina, donde te diría que en Brasil el movimiento tercermundista, por ejemplo con Helder Cámara, fue muy fuerte. En Argentina encontrás un predominio de las corrientes de derecha dentro de la Iglesia Católica Romana, y en Brasil te diría que en varios estados de Brasil no. Toda un grupo que incursionó en la teología de la liberación. Bueno, tenemos por ejemplo a Leonardo Boff, que hoy creo que él ya no ejerce más como sacerdote, se ha reducido al laicado, pero diríamos también que la composición católico-romana de Brasil y católico-romana de Argentina son distintas, responden a realidades distintas y hacen una lectura muy diferente. Así que bueno, lo que me había quedado dentro de todo del análisis, ¿no? De que también allá hay una fuerte corriente que está acá también, ¿no? De los medios, a través de los medios de la radio, de la televisión, del famoso pare de sufrir de acá, que la frase esta que sale a aclarar y dice: Lula no tiene pacto ni jamás conversó con el diablo. Entonces yo digo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Que tenga que salir a aclarar llama la atención. Claro, esto es lo que más me llamó la atención, la parte, digamos, afectada, sale a aclarar con un spot publicitario muy fuerte y con una imagen y con 4 puntos, ¿no? Que dice: Lula cree en Dios, hago la traducción, Lula cree en Dios y es cristiano. Lula no tiene un pacto ni jamás dialogó con el diablo. Lula acredita que es un presidente que va a cuidar la fe. Y así, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Llegar a aseverar
algo que sabemos que es totalmente falso del otro lado para sacarle votos, ¿no? Como decir, Lula hizo un pacto con el diablo o dialoga con el diablo a la noche, no sé, hoy en la noche Lula dice, bueno, antes de irme a dormir, invoca al diablo para que le traiga unos votos, y entonces él aclara que no hace eso a la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, que tenga que salir a aclararlo. Bueno, ahí te das una idea de la fuerza, la fuerza del mito, pero la fuerza del miedo, el miedo como mecanismo de control social. El miedo como mecanismo de control social, porque, el miedo es algo que todos tenemos, miedo está bien que lo tengamos como algo que nos sirva para sobrevivir, o sea, ante un ataque uno dispara, se corre, qué sé yo, o enfrenta, depende. Pero el problema es y bueno, yo no quiero dar opiniones políticas ahora, ¿no? En este programa, pero me parece terrible que se apele, ya podemos ver si ya antes de un posible ejercicio de un segundo mandato, ya Bolsonaro está apelando a este tipo de mecanismos, incentivando el miedo como forma de control social. Bueno, no quiero ni pensarlo, pero eso en todo caso lo dejamos para después del 30 de octubre. Lo dejamos para después, sí. Cuando tengamos la segunda vuelta. Pero acá nos encontramos con este tremendo problema, que es la necesidad de la separación de la Iglesia del Estado. Y cuando hablo de la Iglesia del Estado no me refiero únicamente a la Iglesia Católica Romana, hablo de las iglesias deben estar separadas del Estado. Porque, por ejemplo, mirá lo que está pasando en Brasil. Ahora hay un predominio de grupos evangélicos. Hay diputados evangélicos que se identifican como diputados. A ver, yo no estoy en contra de que cada legislador, diputado, senador, puede tener la fe que quiera. Qué sé yo, evangélico, anglicano, católico, ortodoxo, judío, musulmán, lo que sea. Lo que me parece tremendo es que haya partidos que representan a grupos religiosos. Eso es mezclar las cosas. Pero bueno, algún día podríamos hablar también de qué es lo que algunas sociedades secretas han peleado por la separación de la Iglesia y del Estado, a las que se las ha acusado de demoníacas también, que nada tienen que ver con eso, tienen que ver justamente con, vos fijate, tienen que ver con poner las cosas en su lugar. Algo que a mí me choca profundamente, vos sabés que yo soy también soy cristiano, pertenezco a la Iglesia Ortodoxa, pero algo que a mí me choca es cuando los ministros o los políticos juran sobre los santos evangelios. No, si querés jurar por la República. Dejá los santos evangelios tranquilos. Jurá por la República, si vas a hacer un juramento, y si no, no lo hagas. Y que te demande la patria. Es la patria la que te tiene que demandar. Somos nosotros los que tenemos que demandar. Eso quedó como de modé, ¿no? Eso quedó como algo de un momento del país o de la región, ¿no? Y quedó como algo que no ni lo creen, porque yo me acuerdo cuando, hablando un poco de política y también hablando de mito, de religión, cuando Carlos Menem se tuvo que pasar al cristianismo, al catolicismo, para poder, ¿te acordás? Para poder jurar, ¿no? Siendo musulmán. Bueno, claro, porque la Constitución argentina en ese momento decía que el presidente debía ser pertenecer a la Iglesia Católica Romana. No estar divorciado tampoco, no estar, había varios, sí, ¿no? Sí. Pero fíjate que también, a mí lo que me molesta mucho es el doble discurso de muchos políticos que dicen lo que estamos diciendo nosotros ahora, pero después le van a, y lo voy a decir así, criollamente, le van a pedir la escupidera al Papa Francisco, a sacarse una foto con Francisco, a ver quién lo recibe a Francisco, si a Macri lo recibió Francisco, si a Fernández lo recibió Francisco. A mí la verdad que como argentino me importa 3 belines eso. No me interesa, digamos, a mí lo que me interesa es que administren como corresponde. Entonces, también me parece que está esa gran hipocresía de la clase política de utilizar a las figuras religiosas. Y yo creo también, en cierto modo, que las figuras religiosas deberían poner coto a esa situación. Para mí, con todo respeto lo digo, el Papa Francisco debería ser categórico en eso.
por ejemplo, impedir, no sé si lo podrá impedir, pero por lo menos ser muy claro en condenar la utilización de su imagen en los afiches políticos del partido que sea. No veo que el Papa Francisco lo haga. Es así. Y eso también me parece que no está bueno. No está bueno. No sé si con esto estamos perdiendo audiencia, Guillermo, pero bueno, vos me hiciste una pregunta. Yo sabía que vos estás preparado para esto, pero no quería dejarlo para la semana que viene porque era una noticia muy fresca y que está relacionado justamente con Magonia y con lo que está pasando, ¿no? Políticamente y hasta en la región, porque en estos días, hace horas nada más, un empresario ganó, ¿no? Un empresario que en el título mismo aparece otra parte del catolicismo muy fuerte, como es el Opus Dei, ¿no? En Perú estoy hablando, y fue electo, allá le llaman el alcalde, ¿no? Bueno, como en Capital Federal también se le suele decir, de la capital de Perú, y sigue estando muy relacionado. Bueno, ahí tenés un ejemplo de una división muy fuerte que hay dentro de la Iglesia Católica Romana, porque vos fijate que en el Perú también ahí estaba Gustavo Gutiérrez, que fue uno de los precursores también de la teología de la liberación, que a su vez tiene varias corrientes la teología de la liberación. Está Gustavo Gutiérrez, que creo que él era dominico, había entrado a la orden dominica, si mal no recuerdo. Estoy apelando ahora a mi memoria, ¿no? Entonces está esto del Opus Dei por un lado, de las corrientes más de izquierda, y es todo como una gran ensalada. El tema es que cuando avanzan sobre cuestiones, insisto, que tienen que ver con el manejo y la conducción del Estado. A mí me parece que un buen cristiano debería entender cuál es el rol del Estado y saber que tiene que, si es legislador, legislar para todos, si es administrador, administrar para todos. Porque voy a poner otro ejemplo que ya lo hemos hablado en el programa, Guille, que es el siguiente. Los estados que sostienen determinados cultos, quienes no pertenecemos a esos cultos, ¿por qué tenemos que bancar con los impuestos un culto que no nos pertenece? ¿Eso no nos coloca en una desigualdad ciudadana? Porque está bien, se dice, en Argentina hay libertad de culto, es cierto, acá no se persigue a nadie porque practique, qué sé yo, determinada religión, pero hay una desigualdad real, hay una desigualdad, hay un dominio. Fíjate, vamos al Consejo Deliberante acá, al edificio del Consejo Deliberante. Acá en Mar del Plata, General Porredón. Acá en Mar del Plata, vos entrás y te vas a encontrar con la cruz, por ejemplo. Sí, apenas entras. ¿Y por qué no están todos los demás símbolos, entonces? ¿Por qué no hay también una estrella de David, una media luna? Está bien, la respuesta es fácil, porque este país es católico. No, este país hay mucha gente que es católica, pero hay mucha gente que no lo es. Y insisto, el Consejo Deliberante es un ámbito civil. O están todos los símbolos, o que no esté ninguno. Insisto con lo que digo, o están todos los símbolos, porque, viste, no falta que te escuche, te sale a tirar piedras. Ya, bueno, pero vos estás... No, yo no estoy en contra de ninguna expresión religiosa, al contrario. Lo que digo es que cada cosa donde corresponde. Pero seguimos, viste, mezclando todo esto. Me parece que es hora que esto se separe definitivamente. Sí, y me parece que es un debate que se viene, ¿no? Y está bueno darlo en la radio. Y es un debate que se viene, porque esto no es de ahora, siempre en la Argentina han estado las religiones, pero claro, esto quedó, tantas religiones, esto ha quedado, ¿no? Ha quedado como en el tiempo, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que a veces que hay que revisarlas. Bueno, mirá, Guillermo, vos eras chiquito cuando fue el debate de la ley de familia, la ley de divorcio, pero yo me acuerdo perfectamente que había sectores que se oponían a la ley de divorcio y los argumentos tenían que ver con lo sacramental. Bueno, si tu religión dice que el matrimonio es indisoluble, es problema tuyo, practicá lo que vos sostenés, pero no tenés que gravitar sobre el Estado. Y me acuerdo que
una cosa que dijo Martínez Raimonda, que en ese momento que era del Partido Demócrata Progresista, dijo, mirá, dice, yo la verdad, en una entrevista que le hicieron, el que cree en la familia no le teme a la ley de divorcio. Era muy claro eso. Era muy... Y la verdad que ver de qué manera salían grupos católicos a atacar esa ley, daba un poco de bronca, porque en definitiva el Parlamento no legisla en materia canónica. Acá no se estaba discutiendo un código de derecho canónico, acá se estaba discutiendo otra cosa, y es largo el tema, porque también podríamos explicar por qué algunos parlamentos sí legislan en materia canónica, como por ejemplo el Parlamento inglés, ¿no? Donde hay una iglesia nacional, como la iglesia anglicana. Ahí ya, ese es otro tema, entroncando con lo de Arturo, ¿sí? Y toda la simbología artúrica. Terminamos ahí, vamos a terminar ahí, claro, terminamos donde comenzamos. Pero claro, ahí justamente dimos toda esta vuelta, porque sí, ahí hay una cuestión. Algunos dicen que Inglaterra es una teocracia, otros dicen que no, hay un parlamento, pero bueno, ¿por qué? Porque la cabeza de la iglesia es la reina, en este caso el rey, aunque la cabeza es el obispo de Canterbury, la cabeza administrativa, sí, ¿no? Pero se tiene como la cabeza al rey. Pero ahí tenemos para el programa que viene, cuando abordemos más en profundidad el tema del Santo Grial, qué relación entre el poder temporal y el poder espiritual, y qué implican las monarquías, y si Inglaterra en este caso es una teocracia o no lo es. Pero ciertamente Argentina no es una teocracia, ¿no? Eso es más que claro. Pero entonces tenemos que poner las cosas bien, cada una en su lugar. No sé si está Adela por ahí. Qué interesante. No, Adela acá por privado estábamos charlando, que ahora quiere que vamos a comentar algo, porque hoy no sale Adela, y por eso también estamos un poquito más en el tiempo, porque está justamente preparando más que nada, ¿no? Lo que va a ser el jueves 13 de octubre, un encuentro presencial con Martín Sancia Kawamichi, con esta novela que la quiero comprar, porque quedamos que le íbamos a comprar así en conjunto, junto con Adela, porque el sistema de Adela es que con una contribución voluntaria para los que estén de manera presencial para el brindis, y los que estemos también para el Zoom, es gratuito si vos comprás el libro, ¿no? En este caso, del autor Martín Sancia Kawamichi, que se llama ¿no? Y es una historia muy interesante, que la semana que viene le vamos a, ya más cerca de la fecha, que nos cuente Adela. Esto se va a realizar, Carlos, te manda saludos, y si lo podíamos comentar en el programa, de manera presencial para los que están en Capital Federal, que ya han ido a otras presentaciones, oyentes que nos escuchan desde Capital Federal, va a ser en Tucumán, 1585, piso primero B, Cava, y requiere una inscripción previa en adelasanchezavelino@gmail.com. Y también nosotros, ¿no? Como tu caso, Carlos, como los que están en otras provincias, como en el caso de Cintia, de Mariana, de Francisco también, ahora que nos está escuchando, es vía Zoom. Y es un encuentro presencial con el autor, ¿no? Con el autor de la novela, y la idea es que aquellos que puedan leerla, ya están haciendo con los que están en el taller con Adela, están leyendo, están analizando la última obra de Kawamichi, que es Así que esto va a ser el jueves 13 de octubre entre las 18:30 y las 20 horas. Así que Adela, le mandamos un saludo para Adela, que nos está escuchando desde Capital Federal, desde la calle. Me acuerdo cuando hablamos en la entrevista esa que me hizo Adela, que hablamos sobre Borges, toda la obra de Borges, y después cuando nos encontramos acá en Mar del Plata también, que pasamos un momento tan lindo este año, cuando más o menos empezó a aflojar un poquito el tema de la pandemia. Así que bueno, va a estar bueno. Sí, vamos a ver. Yo tengo un curso ahora, así que ahora yo me tengo que sumar, me tengo que desconectar, pero vamos a ver si el otro jueves a lo mejor nos ponemos en contacto también con Adela, que la verdad es que es un disfrute
cada vez que tenemos la posibilidad de charlar así mano a mano. Ese día, la verdad, me acuerdo cuando hicimos la nota sobre Borges, se fue rapidísimo. ¿Te acordás, Guille, que estuvimos como 2 horas y pico? Me acuerdo, mucho más, pero valía la pena porque fue un encuentro, sí, muy interesante. Sí, fue muchísimo. Carlos, bueno, hablamos un poquito de todo, te llevé un poquito más en el final hacia un tema más actual. Pero vos sabés que tiene que ver porque esto también nos permitió dar pie a la relación entre Estado e Iglesia, que es algo que gravita muchísimo en los mitos. ¿Y por qué se promueven ciertos mitos y por qué otros no? Un dato final. En la época de la reina Victoria, el Parlamento inglés fue decorado con todos motivos artúricos. Recordemos que Arturo era la resistencia celta contra los sajones. Pero después, cuando se crea Inglaterra, que es muy posterior, porque el rey histórico Arturo, o el presunto histórico Arturo, era el rey de Bretaña. Inglaterra surge después. Bueno, Inglaterra lo termina de alguna manera chupando, ¿no? Tomando. Y a pesar de saber que es una figura mítica, el Arturo del que estamos hablando, la reina Victoria, en esa época el Parlamento inglés se decoró con motivos artúricos, y cuando la reina, en el lugar en el que la reina se vestía, se decoraba para salir o presentarse al Parlamento alguna vez y demás, lo hacía frente a la imagen de Arturo, el mítico antecesor. Así que la dejamos picando acá, Guille, para el próximo programa. Me encantó. Para continuar con esto, que vos le diste un sesgo muy importante, que es la relación de la Iglesia y el Estado desde los mitos, ¿no? Y lo vamos a hacer tomando el tema del Santo Grial, que fue lo que abordamos en la primera parte del capítulo de hoy. Bueno, qué debate. Gracias, Carlos. Un abrazo. Recuerden que este es el nuevo horario, miércoles a las 18 horas, pues uno por costumbre va a ir al otro horario. Igualmente, si vos hoy te perdiste el programa, lo vas a poder escuchar en el podcast por Spotify, también gdspodcasts.com. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Nos encontramos el miércoles próximo para hacer otro viaje desde las puertas de Magonia hacia la frontera de lo imaginario.